Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí en Un Ratito con Efra, otro viernes más. Estoy feliz, estoy contento de que estés viendo este video. Dale compartir, dale like, porque hoy tenemos un invitado muy genial. Un invitado que conocí hace ya un tiempo. Y un invitado que me dicen que me parezco a él en la forma de ser, no sé por qué lo dirán. Él es un invitado que ha trabajado con jóvenes, ha trabajado en su iglesia, él es hijo de pastor, también está trabajando ahora con las misiones, si no me equivoco. Y nos va a contar su experiencia, ¿verdad? Él es nuestro amigo y hermano Shamir Cobo. ¡Un aplauso para Shamir! Dios les bendiga. Buenos días, tardes o noches, dependiendo el tiempo en el que estén viendo y contemplando pues este programa. Y pues es un gusto estar contigo, Efra. Igual un gusto. ¿Cómo estás, Shamir? ¿Qué tal? Gracias a Dios, de una manera súper excelente. Y pues, ya sabes, siempre trabajando. Regresaste de un viaje hace poco, ¿no? Eso indica que estás trabajando. Sí. A tiempo completo. Hace rato platicábamos de que estabas trabajando de tiempo completo, ¿no? ¿Qué se siente trabajar de tiempo completo en la obra del Señor? Pues se siente bonito y un poco arriesgado porque siempre uno tiene que estar en fe. O sea, no estamos seguros de algo base o no estamos seguros de algunas situaciones, pero en fe tenemos mayor seguridad. Entonces eso es lo bonito y lo divertido, ¿no? Eso sí, definitivamente confiar en el Señor. ¿Cuántos años tienes? Pues acabo de cumplir en febrero 28 años. 28 años, felicidades. ¿Qué día cumpliste? 17. Yo cumplí el 25. Ah, 25, mira, estamos en el mismo. Sí. Qué bueno, oye, 20, oye, no llegas ni a los 30 todavía. Todavía faltan 2 años para hacer un 30 para hacer los 30 años. Oye, ¿a qué edad empezaste a servir? A servir ya de lleno, que dijiste, se me cambió el chip y quiero servirle al Señor. O sea, yo creo que nosotros como somos hijos de pastor, de chiquitos conocemos, ¿no? Y sabemos, pero ¿cuándo fue que ya dijiste, por mí mismo voy a servir? Bueno, yo empecé por uno mismo a los 17 años. 17 años. 17 por mí mismo, pero así como de que 100% dedicado a lo que yo estaba seguro haciendo, como a los 19. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice fue comenzar como coordinador regional de jóvenes. Como coordinador regional de jóvenes. Uh-huh. ¿Cómo fue que te eligieron? Cuéntanos eso. Es una parte muy especial en el sentido de que yo estaba viniendo de un proceso de salir de unas cosas que yo estaba metido. Entonces, cuando yo estoy en ese proceso de salir, recuerdo muy bien que en la iglesia me fui corriendo un día al altar y le dije, Dios, ayúdame, si me permite salir de donde yo estaba metido, entonces te prometo que te voy a servir. Le dije, no sé cómo, no sé cuándo, ni siquiera sé cómo empezar, pero pues ahí está mi vida, ¿no? Entonces, después de como 2 semanas me habla, yo lo recuerdo muy bien, estábamos en la escuela dominical. Uh-huh. En ese entonces no teníamos nuestros discipulados en domingo en las mañanas y estábamos en la escuela dominical y de ahí veo una llamada en el teléfono, no tenía el contacto, no tenía el número. Entonces contesté y estaba hablando Arceo, en ese entonces era el distrital de jóvenes. Y me dice, Shamir, te estamos hablando de pedir tu contacto, que quería ver si aceptas para ser coordinador regional y queremos que trabajes con nosotros. Le dije, déjame pensarlo unos minutitos y te llamo. Le colgué, estaba como que pensando, después dije, bueno, pues creo que es respuesta de una oración, no sabiendo nada, ni cómo trabajar, ni qué es ni qué es la región, ¿no? No tenía nada de experiencia. Entonces, después de ahí le vuelvo a marcar y le dije, sí, y pues ya después me empezaron a buscar para explicarme cómo empezar a trabajar, ¿no? De ahí empezaste a trabajar, ¿no? Con los jóvenes. Entonces, jóvenes fue tu primer acercamiento. Sí, jóvenes fue mi primera... ¿Cuántos años tenías ahí? Mi primer acercamiento. Te digo que tenía 17 años. Era exactito justo ese momento. Sí, yo venía de un proceso de salir de unas cosas en las que estaba metido desde los 14 hasta los 17 años. Entonces, en ese desprendimiento es como de que yo le digo a Dios la oración que hice, me habla Arceo y fue como que empecé a involucrarme en el liderazgo. Y ahí tomaste te escogí, dijiste, vámonos a pelear por la batalla del Señor Jesucristo. ¿Qué tan difícil es trabajar con jóvenes? Porque hoy dicen, bueno, tengo muchos amigos conocidos y no solamente en Ciudad del Carmen, en varios lugares de que conozco, que dicen que trabajar con jóvenes es difícil. De hecho, en YouTube ponen trabajar con jóvenes es difícil, en Facebook ponen trabajar con jóvenes es difícil. Es difícil trabajar con jóvenes, de acuerdo a tu experiencia. Yo creo que trabajar con jóvenes
no es tanto lo difícil, sino es lo tequioso. Creo que hay mucha diferencia entre dificultad y tequiosidad. Lo tequioso es porque como no todos son de la misma mentalidad o del mismo temperamento, poder atraer a jóvenes, que tengas a un introvertido en el culto, que tengas a un extrovertido en el culto, que tengas a un melancólico, que tengas... Entonces, el poder captar la atención de los distintos temperamentos y distintas formas de las personas, eso es lo tequioso. Entonces, es muy tequioso poder armar un programa o poder hacer algo de calidad que puedas llamar la atención con todos los jóvenes, ¿no? Entonces, creo que esa sería la palabra. Esa sería la palabra, es un poco tequioso. Bueno, para mí, ¿no? Es que, pues sí, se puede identificar eso en... No todos somos iguales, no toda la juventud es igual, ¿no? No podemos poner a un introvertido acá con nosotros dos porque va a decir, bueno, estos están locos, claro, ¿no? Estos están locos. Pero yo creo que igual por eso el Señor a veces pone a personas como tú en la capacidad que Él cree para ponerlo, porque habrá una persona o dos que tres que digan, no, Shamir no hizo nada, pero el Señor sabía que te iba a usar y por eso Él te puso. Y bueno, a decir verdad que eres un referente en cuanto a la juventud aquí en Distrito Campeche al día de hoy, ¿no? Después de todo lo que hiciste, porque ya después fuiste avanzando, no te quedaste ahí. ¿Cómo fue el proceso de avanzar, de ir un poquito más, ¿no? De aprender a confiar en el Señor ahí y poner en sus manos a la juventud que tenías en tus manos, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de crecer después del proceso que pasaste? La verdad es que nunca en la vida he pedido algo en el sentido de que, y lo voy a decir con mucho aprecio a los que lo hacen, ¿no? Pero no es mi estilo, no me gusta y creo que bíblicamente hasta no es la forma. Uh-huh. No respeto a los que así lo hacen. Una vez el hermano Juan Pérez dijo que hay distintas formas de repuntar en el liderazgo. Hay unas formas más correctas, otras formas menos correctas. Pero desde que yo inicié, pues te decía, no estuve así como de que yo me metía para que me vean a mí. Para como, yo estoy trabajando. Exactamente. Te ponías aquí, Shamir. Ándale, ¿no? Entonces, como yo que me pongo creo que siempre he buscado nada más el servir. Uh-huh. Entonces, cuando la gente te ve sirviendo y tenemos muchas referencias bíblicas, vemos en la historia de las Biblias, los que fueron llamados desde pequeños por corazones de servicio, Dios los llama, ¿no? Entonces, siempre desde pequeño me lo inculcaron mis papás. Entonces, es el servicio. Entonces, en el servicio es como de que la gente se acerca y te dice, estoy pensando en ti porque puedes. Entonces, creo que cuando empecé, era nada más con el corazón, y creo que así lo sigo haciendo, del servicio. Eso es lo que me ha podido abrir muchas puertas. Sí, es que tienes mucha razón, porque el servicio es lo principal. Si uno quiere trabajar para sí mismo, le va a costar, ¿no? Porque estamos anunciando un evangelio que no es de nosotros, es del Señor Jesús. Entonces tenemos que impulsar la propaganda de Jesús, no la de nosotros. Y tenemos que hacer algo por eso. Entonces, el servir nos ayuda. Y sí, la verdad que sí. Dices que hay muchas personas a las que se les llamó en la Biblia. ¿Con quién te identificas en la Biblia? Yo creo que me identifico con Samuel. ¿Con Samuel? Sí, me gusta mucho la palabra de Samuel, porque pues él fue entregado desde pequeño, cuando escuchó la voz y le fue al sacerdote y le dijo, ¿me estás hablando? No es que Dios me habló y que una voz que yo, ¿qué pasó, Señor? No, sino de que pues mis papás me entregaron, me consagraron desde pequeño al Señor, desde que nací hasta los 11, 12 años. Tenía mi niñez, adolescencia sirviendo, pues, pero como cualquier niño, ¿no? Pero en ese proceso, desde los 12 hasta los 16 años, creo que nació de mí el poder recordar lo que mis papás habían hecho desde pequeños. Creo que me identificaría con Samuel. Entonces, tus papás también influyeron en esa parte para que tú entres en el servicio, ¿no? ¿Cómo fue tu vida como hijo de pastor? ¿Cómo ha sido tu vida como hijo de pastor al día de hoy? Aquí nuestro hermano Shamir es hijo de nuestro pastor Panchito Cobó, conocido ahí como Panchito, hermano Francisco Cobó, pastor del Centro Familiar Cristiano, también conocido como La Carpa, ¿verdad? Él es su hijo, por si no se habían dado cuenta, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido tu vida? Ay, un saludo al pastor Francisco, lo apreciamos mucho. Entonces, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mi experiencia como hijo de pastor ha sido de aprendizaje. Aprendizaje. Fíjate que lo que yo voy a mencionar ahorita
es como se venía manejando. Y ese es otro tema de que estoy en algunos de los programas que yo venía realizando cuando estuvo Génesis hablando de este tema. Así como de que con cuidado lo estaba hablando, ¿no? Pero mi experiencia, y es la que muchos han vivido, es que ha sido de mucho aprendizaje por el trato que le dan al pastor de las personas. Ahora yo te estoy hablando de una perspectiva del 1998, 99, los 2000, ¿no? Donde las congregaciones no comprendían o no tenían no entendían bien la labor pastoral, y eso creo que hacía, por las acciones en que estaban hablando, lastimaba mucho a la familia pastoral. Entonces crecí con un oído de las personas que enfrente de papá le decían Dios le bendiga, pastor, pero atrás escuchaba cómo lo criticaban, ¿no? Entonces creo que eso me hizo razonar muchas cosas, madurar muchas cosas, comprender muchas cosas, con quién estás trabajando, quiénes son leales, quiénes no son leales, y eso es lo que me ayudó también a tener un poquito mayor madurez en mi corta edad. La otra está de que en la iglesia yo siempre me relacioné con personas mayores que yo en liderazgo, en juventud. Yo tenía 5 años y yo me llevaba con jóvenes que de 17 años, tenía 17 años, sí, y me relacionaba con... Entonces todo eso me ayudó a tener un poquito más experiencia en ese aspecto, ¿no? Pero yo creo que definiría como aprendizaje y experiencia mi vida como hijo de pastor. Y ¿qué es lo que estaba comentando? Que ahora, por ejemplo, te digo, en los 90 el tema de los hijos de pastores era: ven a los congresos porque te vamos a fortalecer, porque vamos a sanar tu corazón, porque tal vez el hijo del pastor está muy dañado. Y eso es correcto, ¿no? Pero ahora veo en esos años que ya el formar parte de como hijo de pastores, lo voy a decir de esa manera, siento que se ha vuelto un poquito elitista. Sí. Entonces, yo ahí como de contigo. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado con esa parte, porque de pasar a los jóvenes, a los hijos de pastores, ¿no?, que eran los sufridos, ahora son los de, los de gama alta. Los de gama alta, que no me junto contigo, no me junto eso. Sí. Creo que esa es la parte que sí ha cambiado un poquito. Yo creo que también los hijos de pastores deben entender que son servidores, y a unos les cuesta entenderlo, no son parte del servicio, no son aquí la crema innata, no son aquí que yo no me junto con los demás porque yo soy por supuesto, pastor, no, porque el hijo de pastor no ya trae Mac, ¿no? Es cierto, por cosas así a veces. Y la gente también se inculca en su mente de que es así cuando no debería ser así. Nosotros somos una línea de bendición para ellos y no debemos cortar esa bendición tampoco, ¿no? Tenemos que estar ahí pegados. Siempre ser ejemplo de servicio. ¿Qué fue lo que más te ayudó a madurar? Dices que las situaciones que pasaron con tu familia, que de repente hablaban mal de tu papá o hablaban mal de tus padres. Hay personas e hijos de pastores que agarran odio a la congregación y le agarran odio a las personas y prefieren mejor apartarse, o ven que no sé, sus papás hablan de sanidad y sus papás siguen enfermos. ¿Qué te ayudó a madurar? ¿Qué fue lo que dijiste? Wow, algo es diferente y yo tengo que ser diferente. No, la verdad es que el odio lo tuve. Sí, es que es inevitable. Yo recuerdo muy bien que para poder yo sanar de muchas cosas que tenía, estamos grabando aquí lo que es mi casa, en esta parte de un costado teníamos una cochera y teníamos en ese entonces una camioneta blanca, una Ranger, la recuerdo muy bien. Entonces recuerdo que entre tantos pleitos con mi papá, discusiones, que yo le mal contestaba, y te digo, en el proceso ese de pasar a yo mismo decidir servir a Dios y soltar todo en lo que estaba metido, ¿no? Entonces, en ese entonces yo recuerdo que estábamos ahí en la camioneta, yo estaba a un costado, él estaba en el volante, y ahí de tanta discusión que teníamos desde aquí, desde la casa hasta que nos subimos, le dije, o sea, ¿sabe qué? Le digo, o sea,
no sabe cuánto odio la iglesia, cuánto le odio a usted, cuánto rencor tengo hacia usted, hacia la iglesia, hacia lo que me han dañado, hacia lo que me han hecho. Y me empecé a soltar, Sacaste ¿no? todo lo que le tenía. dije, usted no sabe que en el momento que lo necesité, usted no sabe en el momento que estaba pasando, no sabe los procesos que he vivido, mis duelos que he vivido solo, cuando mis compañeros estaban ahí, porque por causa del ministerio, por ejemplo, todos mis compañeros llegaban sus papás y el mío así como que tenía una junta, estaba en presbiterio, estaba en esto, estaba en lo otro. Entonces, muchas cosas se fueron añadiendo en todo eso. Entonces, en esa ocasión, yo recuerdo que me desplayé, o sea, le dije, lo detesto, odio la iglesia, le odio a usted, tengo contra usted esto. En aquel tiempo le dije, me quise suicidar. Entonces, empecé a sacar un montón de cosas. Creo que eso es lo que me ayudó a empezar un proceso de sanación en mi corazón. Creo que si yo no lo decía, entonces eso es lo importante, el poder decir y sacar lo que uno tiene adentro. Entonces, después de que saqué todo eso, mi papá se dio cuenta de muchos aspectos y fue de que empezó a trabajar junto conmigo para poder enmendar muchas cosas. Entonces, como te decía, el odio, porque tú dices que algunos odian a la iglesia, la verdad es que sí lo sentí. Sí, es que uno como humano y se dan cuenta no solamente que están atacando a tus padres, sino que los están atacando y parece ser que tus papás aún así los siguen amando y los siguen apreciando y los aman porque son su congregación. Uno en la cabeza me cae y dice, ¿cómo puede ser? Yo que soy tu hijo y yo sí te amo, no me haces caso a mí, ¿cómo le haces caso a ellos? Pero tenemos que entender que para eso estamos los pastores, ¿no? Ahora Claro. que ya entendemos. Ahora que ya estamos en el ministerio. Ahora que ya estamos en el ministerio lo entendemos, ¿no? Pero sí, es un poquito difícil. Ahora, yo te comento esto porque fue parte de un proceso para que yo creo que es para que Dios pueda empezar a sanar todo lo que había en mí. Entonces, después de ello, empiezo a trabajar junto con mi papá en el restaurar y empezar a trabajar y entender la madurez. Que en el ministerio mucha gente va a hablar mal de ti, mucha gente va... Pero creo que al principio no lo entiende uno, sino que tiene que pasar por partes duras, por partes difíciles y entender que cuando a esto hemos sido llamados, vamos a tener a muchas personas de esta manera. Ahora, actualmente, gracias a Dios, hay mucha gente que nos aprecia, que sigue habiendo gente que habla y esto y lo otro, ¿no? Pero hay Como mucha todo. gente que Dios con el tiempo ha honrado y el ministerio de uno, el ministerio de nuestros padres. Entonces creo que es parte del aprendizaje. Sí, y bueno, sí es parte de ser y de crecer, ¿no? Y siempre hablamos de repente, no de lo sufrido, de lo triste que es, pero ahora te voy a voltear la cosa. ¿Qué es lo que más te gusta de ser hijo de ministro y ser ministro actualmente, de ser servidor? ¿Qué es lo que más te gusta? Creo que lo que más me gusta ha sido el conocer a la gente. El conocer a la gente. Sí, yo disfruto mucho el poder estar platicando y esto me lo ha regalado mucho los viajes que he tenido en misiones, ¿no? El estar platicando con gente que no conoces y que te invite a pasar a su casa, que te invite a decir y creo que nos honra mucho el ver cómo alguien se esmera por darte lo mejor. Cuando tú llegas a una casa o cuando llegas, por ejemplo, a un lugar donde los hermanos ves que se esmeran por ponerte el mejor plato, por servir. Entonces, eso me ha gustado mucho. No el que me traten como no, sino el conocer que el corazón de la gente está sensible a poder dar también. ¿No? Entonces, me quiebra mucho porque veo cómo los que tienen corazón sensible dan lo mejor y otros que después vemos en el camino también que pueden dar mucho, son los que más critican, más hablan, más. Entonces, la pregunta fue, ¿qué es lo que me gusta? Es poder conocer a veces los corazones de las son personas. Los que dan más, ¿no? Y te das cuenta es que uno empatiza con las personas, uno empatiza y dice, no, creo que entiendes un poco en una pequeña parte que Jesús cuando dijo, esa dio más que cualquier otro, ¿no? Esa dio más que cualquier otro, porque ahí conectas con las personas. Oye, Shamir, y bueno, qué bueno que el Señor te ha llevado a hacer todas estas cosas, pero quiero que nos aclares una duda, porque luego los jóvenes piensan esto. A ver, dime. En el momento que el Señor te sacó de todo lo que malo que tenías y te puso como líder de jóvenes, ahí ya fue que Shamir dijo, gloria a Dios, así, o hubieron momentos altos y momentos bajos. Yo siempre he dicho, a mí me gusta cuando doy consejería de jóvenes o cuando predico, me gusta decirle a los jóvenes cuando están iniciando, pensando o están saliendo de un proceso de algo, decirles, vas a fallar. Otra vez. En el camino vas a fallar.
no es lo correcto que estás haciendo, no va a estar bien que estés fallando, pero tienes que saber que vas a fallar. ¿Por qué? Porque a los 17 años yo entro como líder de jóvenes y volví a cometer errores en el cual yo estaba saliendo. Y no es que yo me sentía así como de que libre y hacía mis cosas, ¿no? No, sino que sí había el Espíritu Santo, sí venía el Espíritu Santo que me remordía la conciencia, que me redarguía, y yo iba a un proceso de arrepentimiento. El punto está de que, y yo no quiero decir esto para que se agarren los jóvenes, no te voy a fallar, ahora sí voy a pecando total. Sí, no, yo es libertinaje. Yo quiero decir esto, que somos humanos. Exactamente. Que casi nadie les dice, la mayoría predica y dice, no, tú ven a Cristo o en tu liderazgo, todo va a salir bien. Entonces, en la vida espiritual, la vida interna, interior, hay cosas que nadie sabe, pero que uno está llorando ahí. Sí. Entonces, aunque falles, esta es la diferencia, aunque falles, tienes que saber que no es lo correcto, pero que hay un Dios que te está restituyendo cada día, te está redarguyendo y está dispuesto a que sigas con Él para que tu proceso, como dice la Biblia, que lleguemos a ser el varón perfecto, ¿no? Sí, nos dice Filipenses que el que empezó la buena obra la va a terminar, ¿no? Y hasta hoy creo que a pesar de que la hora, ¿no?, de nadie está terminada hasta que vayamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, se ha perfeccionado mucho, ¿no? ¿Qué le podrías decir al Shamir de 17 años? Si tú lo tuvieras aquí enfrente, ¿qué le dirías a ese Shamir? Ay, Dios, ¿qué le diría a ese Shamir? Yo le diría que siga haciendo o haz lo que tengas en tu corazón, aunque cometas 1000 errores. Porque creo que de los errores que he cometido he aprendido demasiado y es el Shamir de ahora 28 años que cuando viene alguien y te dice, oye, vamos a hacer un proyecto, sí le entro y todo, pero ya razona un poco más las cosas. Uh-huh. Ahora, la otra está de que no razonaba de antes las cosas, sino que hay cosas que pude haber mejorado. Entonces yo le decía a Shamir, sígate aventando, pero la diferencia, escucha el consejo de los sabios. Uh-huh. Porque el Shamir de los 17 años casi no escuchaba el consejo de los sabios. Entonces todo parecía bonito fuera, pero internamente era como de que metido en problemas, de algunas cosas administrativas o cosas. Entonces diría, aviéntate, ten la misma fe, ten el mismo impulso, las mismas ganas, pero escucha el consejo de los sabios. Para eso le diría, ¿no? Las cosas salen mejor, ¿no? Sí, oye, ¿cuál fue tu primer evento? ¿Te acuerdas de tu primer evento? Debió haber sido un evento regional, la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo, pero entonces fue como regional, debió haber sido un evento regional. No tengo ahorita así como que a la luz. Es que hicimos varios eventos. Sí, hiciste varios. Digo, ya sería el colmo que te acordás precisamente de todos en ese momento, ¿no? Pero del que sí, yo creo que te acuerdas y el que nosotros nos acordamos, ¿no? Todo Distrito Campeche se acuerda. Uh-huh. Cuando fue aquí en Campeche, cuando fue en el centro de convenciones que trajiste las bandas con todo tu equipo de trabajo, ¿no? Porque no te puedo adjudicar de todo, claro, todo tu equipo de trabajo, ¿no? Con tu equipo de trabajo y contigo, ¿no te dio miedo hacer eso? Porque era un proyecto grande, realmente fue un proyecto grande. ¿No te dio miedo hacer las cosas? ¿Qué ocupan en su cabeza, en la cabeza de ustedes para decir, ¿sabes qué? Esto vamos a hacer para la distrital de Campeche. Primero que, como tú dices, el evento no sale, o sea, un distrital no trabaja solo, sino Ajá. es en compañía de todo un equipo, una estructura. Es una estructura la verdad que como líder, y eso es normal, quiero aclarar, cuando uno está como líder, no todas las cabezas piensan iguales y no todos van a jalar de la misma idea o el mismo bando. Pero a pesar de eso, creo que en el tiempo que Dios me permitió estar, pudimos congeniar o tratar de consolidar alguna ruta, algún rumbo. Pero en la cuestión del centro de convenciones, yo recuerdo muy bien que siempre he sido como que aventado y después de que me aviento, siempre hay gente que me dice, ¿estás seguro? Y yo le digo, la verdad no lo sé. No sé, pero ya lo hicimos. Pero ya lo hice, o sea, ya lo hicimos, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien que para el centro de convenciones, y eso que habíamos terminado 2 años atrás, tuvimos en el Circoteatro Renacimiento. Uh-huh. Entonces, el Circoteatro Renacimiento fue una de las primeros eventos que se pudo llevar en los jóvenes a un lugar como que de la ciudad, ¿no? Entonces... Uno de los que sí necesitas presupuesto, ¿no? Hermano, me lo presta. Entonces, recuerdo que en ese entonces que Felipe era el tesorero, sí. Nos sentamos... terminamos, sacamos cuentas. Estoy hablando del Circoteatro Renacimiento, y nos quedamos creo que como con 11 pesos, así como de que nuestra super ganancia era ahí, y sacamos cuentas y nos quedan 11 pesos para un chocolate él y un chocolate para mí, ¿no? Y ahí en el Circoteatro Renacimiento sentados yo le dije, esto fue lo que le dije, el próximo evento
va a ser en centro de convenciones. Y Felipe, como siempre, estás loco, me dice, estás pasado, ¿no? Siglo XXI, entonces yo le ¿cómo dije, va a ser? va a ser en el centro de convenciones, le dije. Se nos fue, seguimos trabajando el bienio, recorriendo el distrito, trabajando. Cuando llega el momento de presentar, entonces la verdad es que no teníamos lugar. El lugar lo habíamos hecho para la iglesia porque había cotizado, pero no nos daba el presupuesto. Entonces Felipe, yo le llamé, no nos va a dar. Le digo, ¿qué hacemos? Me dijo, Felipe, pues habla con el pastor Francisco, con mi papá y pídele permiso. Entonces estábamos en ese movimiento de, ya iba a salir la publicidad de decir en el Centro Familiar Cristiano. Y yo decía, no puede ser, no puede ser. Dios me permite conocer a una persona que bendijo mucho mi vida y ha seguido bendiciendo mucho mi vida. Es el cuñado de Abraham Pérez. Entonces empezamos a platicar, él estaba trabajando acá y después de eso me dice, ¿sabes qué? Vamos a ver, le dije, tengo un evento, me dice, ¿dónde lo vas a hacer? Y yo le dije, lo quiero hacer en el centro de convenciones. ¿Tienes contactos? No. ¿Tienes dinero? No. Ok, al día siguiente él me habla, te veo en las oficinas y vamos a hacer contrato. Consigue el dinero. Me dijo, consigue el dato. Ok, yo lo consigo, le digo. De ahí fuimos, me dice, ¿traes el dinero? Y me le quedo sonriendo y le digo, no traigo nada. Ok, me dice, vamos a entrar, vamos a cotizar bien. Me dice, ok, entramos. Después de aquí que le entramos, yo le estoy escribiendo a Felipe, consigue 5,000 pesos que nos están, no creo que 5,000 o 10,000 pesos, no me acuerdo muy bien, que nos están pidiendo que es para poder dar el apartado. Y me dice, Felipe, no tengo nada, tengo como creo que 1,000 pesos, no me acuerdo cuánto me dijo. Bueno, yo voy a entrar a hacer el contrato, le digo, no tenemos nada. La cuestión que entramos y la muchacha nos presentó qué sales queríamos. La cuestión que yo estoy firmando el contrato, Shamir, así como de que, ok, firmamos el contrato. Más amarrado que con Electra y Coppel. ¿Cuándo vamos a entregar el depósito? Y yo le digo, mañana, le digo. No teníamos nada. No inventes. Mañana. Y me dice, está bien, me dice. Y salimos y el hermano que me acompañó, entonces me dice, ¿sí tienes el dinero para mañana? Yo le digo, sí, le digo. Entonces, en ese transcurso es en el que Dios hace la obra. De un día para otro, me habla un hermano y me dice, yo te voy a dar el dinero para poder dar el anticipo. Entonces fueron 10,000 pesos que nos dieron de anticipo y con eso apartamos. No sé cómo se pagó el evento, no sé qué pasó. Lo que sí sé es que cuando terminamos debíamos 10,000 pesos. Entonces se nos acercó el hermano y nos dijo, ya no deben nada, porque el dinero que debían ya está pagado. Entonces, siempre ha sido así. Gracias a Dios, actuar en fe, en lo que era, meter en presión a Felipe, meter en presión. Entonces, yo recuerdo muy bien que me decían, Shamir, no tenemos dinero. En todos los eventos, Shamir, no tenemos dinero. Vamos a hacerlo. A veces era como que estar presionados, pero creo que la fe... Uh-huh. Y después también el escuchar a Felipe, porque Felipe era como que me apretaba en la parte financiera. No tenemos dinero. No, era pues la vamos parte a pedir, de razón. Exactamente. Entonces, creo que esa combinación fue muy bonita en el liderazgo junto con Felipe. Entonces, creo que fue actuar en fe y ser un poco atrevido. Sí, yo soy de las personas que creen que las cosas se tienen que hacer bien y se tienen que planear, estructurar, pero soy de las que confían de que cuando el Señor te manda a hacer algo, tienes que hacerlo, aunque parezca que no va a funcionar. Porque así es como trabaja el Señor. Yo me identifico en eso porque a menor escala he hecho cosas así. Digo, se va a hacer y se va a hacer y va a salir. Y luego escucho de personas que dicen, no, es que no se puede, no se va a lograr esto, el dinero y acá. ¿Cómo vas a hacer? Que no sé qué. Y no va a faltar dinero. Y yo dije, no, porque cuando yo lo hice, solo confié en Dios. Claro. Ahora, yo quiero aclarar. Tiene que haber una estrategia, ¿no? Claro que sí, no puede ser a la deriva. Porque, por ejemplo, yo me aventaba. ¿Cuál era el miedo? Por ejemplo, hicimos cuentas. Y era el primer evento, escucha. Ajá. Era el primer evento que se iba a cobrar de jóvenes. ¿Quieres saber cuántas personas llegaban a mí y me escribían? Shamir, estás mal, estás haciendo. ¿Por qué vas a cobrar? Entonces, muchos pastores se vinieron contra mí. Porque ibas a cobrar. Porque iba a cobrar. Y yo me mantenía. ¿Por qué? Porque siempre he dicho que para ofrecer algo de calidad
también hay que dar algo, ¿no? Sí, pues entonces, no estamos vendiendo, es que necesitamos el dinero. Exactamente. Entonces, los pastores me venían, y yo me mantenía aguantándome, yo internamente así como de queriendo llorar, ¿no? Pero por fuera, no, hermano, el que no pague no va a entrar, el que no pague no va a entrar, el que no pague. Entonces, no es porque queramos hacernos de dinero, sino es por ofrecer algo bueno, porque sé que los jóvenes lo pueden pagar, sé que los jóvenes se merecen algo bueno. Entonces, todo eso que se venía en ese entonces era aguantar. Pero te digo, ¿cuál fue el actuar en fe? Es que también hay que tener una estrategia. La estrategia era que nos sentamos antes. ¿Cuántos jóvenes queremos? Tantos. ¿Cuánto vamos a cobrar de cuota? Tanto. Entonces, la fe entraba acá. ¿Será que van a llegar los jóvenes? Entonces, no es así como que, me aviento y no. Platicamos o estructuramos nuestra estrategia, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar las finanzas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a cobrar? ¿Cuántos esperamos? Y la fe está... Dios, tú manda a los jóvenes. Tú vas a hacer la obra. El que va a hacer sí, la es obra, que así ¿no? es como te digo, eso es la expresión que cree que todo tiene que tener un sentido. No, el Señor no trabaja en caos, sino trabaja en orden. Pero Él te da la energía para poder hacerlo y te suple al final la necesidad para poder hacerlo. Y qué bueno que que cumplió todo ese deseo. Yo me acuerdo que hasta ese día me acerqué a ti y dije, oye, déjame cantar, y me dejaste cantar. Ahí tengo mi video. De hecho, lo uso en mis intros. Pero qué bueno. Y que al final todo se logró, ¿no? Y hoy fíjate que hay líderes que tienen miedo de hacer las cosas. ¿Qué les podría decir a esos líderes que tienen miedo de hacer cosas para el Señor, no? O sea, porque uno a veces piensa más la parte física. A veces uno piensa más y se preocupa más por el hecho de que no se ven las situaciones. Pero tú con el ejemplo ya nos has dicho, pero ya ahora en palabras, ¿cómo nos podrías decir? ¿O qué le podrías decir a esos líderes que tienen miedo de hacer las cosas? Que se mantengan en oración, esa es la base. 2, en lo personal Dios me habla de la siguiente manera. A veces estoy durmiendo y se me vienen ideas durmiendo. Entonces lo que hago es agarrar, despertar y anotar. Después de eso, o voy de viaje, o estoy en cualquier cosa, en el súper o donde sea, y agarro mi nota y empiezo a apuntar, ¿no? Eso lo llevo en oración. Después de eso, que es la oración, lo segundo es actúa en fe. Lo tercero sería, no te detengas, porque tienes 2 bases ya fundamentales, la oración y la fe. No te detengas ante las críticas. Y lo cuarto sería, siempre mantente en humildad. ¿Cómo has enfrentado a la crítica? Yo creo que uno en el liderazgo se empieza... Creo que en el liderazgo uno empieza a sobrellevar. Uh-huh. No a acostumbrarse, sino a sobrellevar. Entonces, creo que entiende que el trigo tiene que crecer con la espiga. Y es Dios el que ayuda al líder a seguir adelante. La respuesta sería cuando uno entiende que el trigo crece con la espiga. Entonces, así es como que sobrellevado, porque te digo, críticas, hasta a ti te están criticando hoy, ahorita que estamos... ¿Cómo invitaste a Shamir a tu programa? Te están criticando. Ahora, el que te critiquen significa 2 cosas. Que estás avanzando y que estás haciendo algo bueno. Y la segunda significa que tienes que seguir creciendo. Y aquí viene lo que yo siempre he dicho. A mí no me importa que me critiquen si sé que estoy haciendo algo bueno. Me llamaría la atención y me pondría a hacer un alto si lo que estoy haciendo no agradaría a Dios. Yo recuerdo muy bien la frase o lo que dije cuando fui electo coordinador de jóvenes. Y siempre lo he dicho, primero prefiero agradar a Dios para poder agradarles a ustedes. O sea, lo que voy a hacer mi idea fue esta cuando lo dije, lo que voy a hacer como coordinador distrital fue porque voy a querer darle lo mejor a Dios. Si le doy lo mejor a Dios, si busco hacer lo mejor, o sea, por consiguiente, los eventos van a ser buenos para ustedes. Pero no estoy haciendo un evento porque quiero quedar bien con la región tal, porque no, que vean que Shamir hace... No. Quiero que me vean mi playera. Ándale. No, sino yo quiero hacerlo mejor porque sé que lo mejor se merece Dios. Por eso Dios te permite al líder tener una estrategia de coordinadores, de equipo, y junto con ellos ir trabajando, ¿no? Entonces creo que eso es lo que uno empieza a ver en el camino.
A ver, en el camino. Qué bueno. Y que afrontaste la crítica a pesar de todas las cosas, ¿no? Porque uno cuando hace cosas grandes, la crítica es grande. Cuando hace cosas pequeñas, la crítica pues no es mucha, ¿no? Pero cuando uno se atreve a hacer cosas grandes, la crítica es muy grande. Hoy en día, después de todo lo que nos has contado, después de todo lo que hiciste, todo lo que haces y lo que estás haciendo todavía, ¿cómo defines al Shamir de ahorita, el actual? ¿Cuál crees que es tu definición? ¿Cómo te definirías? Un Shamir visionario y que ha aprendido a tener prudencia. Que ha tenido prudencia. Sí. Era muy arrebatado. Sigo siendo arrebatado, pero ahora ya le pienso un poco más. Y la verdad es que a mis 26 años, aprendí de mí mismo a saber con los procesos de hiperactividad que me cargo. Siempre me habían dicho, es que Shamir es hiperactivo y esto, pero eso me llevó a muchas cosas, marcas en donde sea, un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces... Yo recuerdo una. Yo te la voy a contar. Aprendí a poder... mi fuerza o mi energía, poder concentrarla bien y poder razonar y pensar antes de. Entonces creo que esa parte es lo que ahora yo digo, gracias Dios. Pasé por un tiempo de ir como que a un tipo de terapias o estar ahí como que para poder concentrarme o sí, ahora es una energía muy bien encaminada. Exactamente, entonces creo que ahora sí lo pondría de esa manera, o sea, el Shamir con iniciativa, el Shamir visionario, pero prudente. Pero prudente, no más que nada. Prudencia en todo lo que vas a hacer, no tiene sentido. ¿Cuáles son tus proyectos nuevos? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que sigue para Shamir ahora? O sea, ya hablamos un poquito del Shamir que ya pasó, porque eso ya fue hace unos añitos. Ahora, ¿qué viene para el Shamir de ahora? ¿Cuál es tu visión ahorita? ¿A qué te estás enfocando en este momento? Ay, me lo preguntas ahora que acabo de regresar de un tiempo de adiestramiento misionero. Entonces, militar. No. Estoy así porque estoy pensando. Lo voy a decir. Desde hace unos meses atrás, 2 meses atrás, no podía orar. Uh-huh. No podía orar por lo siguiente. No es que no oraba, sino es como de esas partes que oras y Dios te recuerda algo de lo que dijiste o de lo que piensas o que Dios quiere que hagas y como que oras lo necesario y te paras y no, Dios. O sea, Dios está pidiendo algo y tú como que no lo quieres entregar, ¿no? Entonces, la respuesta que te voy a dar es la primera persona. De hecho, ni siquiera lo he hablado con el pastor del proyecto que traigo, así que eres la primicia, ¿no? Entonces, yo desde hace un año atrás he estado consiguiendo casa para casarme, para mi proyecto de vida. Y recorría toda la ciudad, recorrí un montón de casas. Porque mi proyecto personal. Es... hablo personal, pero enfoco en mi proyecto porque... por lo que voy a decir de que Dios me pidió, ¿no? O sea, por eso digo mi proyecto, ¿no? Como que... sino es el proyecto humano de Shamir era querer su casa... aparte por todo lo que yo dije, el vivir en casa pastoral, todo lo que viene uno, ¿no? O el tener una casa donde metas hermanos, no, yo quiero mi privacidad y es correcto, pero quería una casa muy austera, muy pequeñita, entonces por un año yo estuve buscando y sigo buscando, busqué un terreno acá cerca. Pero dije, no quiero terreno, quiero una casa ya hecha y ya pues ir un poco cambiando. Pero Dios desde hace unos meses me había pedido que yo levantara una base misionera. Entonces, eso era lo que en oración yo estaba teniendo. Y yo le decía a Dios, no te voy a entregar mi casa. O sea, yo le decía, no, ¿por qué lo que Dios me estaba pidiendo? O sea, consigue el terreno, ahí vas a vivir, pero no nada más tú vas a vivir ahí, sino va a ser un centro de adiestramiento para campo misionero y para levantar a jóvenes que vayan a distintos puntos, ¿no? Entonces yo le decía a Dios, no. Yo quiero mi casa. Yo quiero mi casa. Y él me ponía a orar y me decía, tienes que ser terreno con un lugar de adiestramiento donde vas a tener cuartos, donde vas a tener salones y todo. Y le decía, no. Entonces, en esta parte que venimos... Ya Dios me quebrantó y me dijo, tienes que hacerlo. Entonces, ¿qué proyecto viene? Y te estoy diciendo algo muy personal. El levantar un centro de adiestramiento misionero.
Entonces ya tengo un poco la estructura de cómo va a ser, ya estoy viendo parte de lo del terreno donde va a ser. Te digo que yo ya había visto el terreno, pero decía, no, eso no. Ese no es mío. Entonces creo que eso es un proyecto que viene personal y tal vez ministerial. Entonces el levantar el centro de adiestramiento misionero aquí en Campeche. Ahora estás metiéndole a las misiones y qué bueno que es un área muy, muy bonita para trabajar. Y también es pesada, es dura. Demasiado. Pero qué bueno que el Señor te ha sostenido. Y hoy vemos a un Shamir que sonríe, que es feliz. Dime, ¿la felicidad es genuina? Por supuesto. Yo siempre voy a estar presentándome como me siento. O sea, si vas a ver al Shamir callado es porque así me siento. Si vas a ver al Shamir sonriente es porque así me siento. O sea, uno en el ministerio aprende a sobrellevar las cosas, pero no por sobrellevar las cosas uno no muestra una sinceridad genuina, ¿no? Uh-huh. ¿Qué he hecho cuando me siento muy devastado y todo? O me siento lo que hago es apartarme un poco me aparto de mis actividades, me aparto de lo que tengo que hacer y solo me pongo a llorar, me pongo a reflexionar, a confortarme en Dios para poder brindar. Entonces yo creo que la sonrisa de Shamir sí es genuina y su forma de ser también es genuina. También es genuina, ¿no? Y ahora dice bien encaminada, ¿no? Sí, para la gloria del Señor. Sí. Bueno, oye, ¿qué le dirías a los jóvenes? Tú ya fuiste un poquito más joven, ¿no? Ahorita la generación que se está levantando es una completamente nueva, que no conocieron a Shamir ni sus eventos, ¿no? Sí. Es una generación que ya viene empujándonos a nosotros, que ya estamos empezando a crecer, ¿no? Y se están levantando nuevos líderes, nuevos jóvenes, líderes que ahorita los agarraron porque era lo último que quedaban en sus iglesias por la pandemia, porque ya era la última opción. ¿Qué le dirías tú, ya como un líder que ha estado en su región, que ha estado con sus jóvenes, que trabaja como líder en su iglesia? ¿Qué le dirías tú a nivel personal y qué les dirías también sobre el porvenir y sobre esa felicidad, ¿no? Ahí mira esa cámara que está allá. Ok. Esa es la de los... Yo les diría, busquen nada más servir. O sea, y terminaría casi como inicié, ¿no? Busca nada más servir, no busques la posición. Si tú buscas la posición, o sea, el que te llamen presidente de jóvenes, coordinador regional, si tú buscas una posición, Dios te la va a dar. O sea, Dios también te da alguna posición. Pero si esa es tu prioridad de buscar la posición y no el servicio, también con el paso del tiempo Dios te va a quitar lo que también te dio. Entonces, aquí yo terminaría diciendo, sirve de corazón, porque eso es una de las llaves para poder seguir creciendo en el liderazgo. Y no te olvides de dónde Dios te sacó. Y no hablo del pecado, que también podría hablar de eso. Mi papá siempre nos decía, acuérdate de dónde venías. Hubo un tiempo que Shamir sí se quiso como de que, no, es que ahora ya soy líder, ya esto. Y mi papá me sentó con el perro. Y me decía, a ver, recuerda de dónde venimos. O sea, recuerda, y así me decía, recuerda que venimos de Cumpich, recuerda que desde ahí Dios nos empezó a usar, recuerda que tú tomaste, no había para la leche, sino era atole de maíz, era todo el proceso que pasamos de crecimiento. Entonces, no te olvides de dónde Dios te sacó. Ahora que tienes un liderazgo, ahora que tienes una posición, no es para que te enorgullezcas, no es para que digas, ay, pobrecitos, no, sino es para servir. Es para servir. Y cuando sirves en la obra de nuestro Dios. Ahora sí, como dijo Marco Witt, ¿no? Antes usted vestía como de rancho, antes usted hablaba con rancho, ahora se viste bonito y todo, pero sigue siendo de rancho, dice. Si no nos debemos olvidar de donde el Señor nos sacó de todo, tanto de lo cenagoso o de alguna situación económica o de alguna situación mental, espiritual. Tenemos que acordarnos siempre de dónde el Señor nos sacó y hasta dónde nos ha llevado, porque quién diría, ¿no? Que el muchachito, ¿no? De Cumpich que tomaba tole iba a hacer su evento en el centro de convenciones, claro. Y hoy estaría haciendo un proyecto para las misiones, ¿no? Sí. Uno no sabe qué es lo que Dios tiene para cada uno, pero creo que todo radica en el corazón. En el corazón. Entonces, Efra, sigue haciendo lo que haces. Sigue haciendo lo que haces. Y ahí a los jóvenes sigan haciendo todo lo que hagan. Yo, de hecho, hice un blog el miércoles que decía, yo soy una persona que tiene miedo a veces de hacerlo, pero yo les diría, no tengan miedo de hacerlo, porque si el Señor está con ustedes, si ustedes confían en el Señor y hacen las cosas bien, entonces las cosas se van a dar, ¿no? Entonces, es lo primordial, ¿no? Servir y confiar en el Señor. Todos confían en el Señor y ustedes confíen en el Señor, porque esa es nuestra primera línea
línea en que confiar, ¿no? Tenemos que estar ahí en la línea de batalla. Van a ver que las cosas que el Señor ponga en sus vidas van a ser de bien y de bendición para las demás personas. Sí, muchas gracias, Shamir, de verdad, por la plática. Estuvo interesante conocerte un poquito más porque nos conocemos así de repente en los eventos. Dios bendiga, Efra, y así. Dios te bendiga, así, por el Facebook y todo, pero hoy que hemos profundizado un poquito más. Gracias. Y también gracias al aporte que le has puesto al podcast y al público en general. Y recuerden, muchachos, gracias por estar aquí. Gracias por estar escuchando. Compartan este podcast, compártanlo con sus amigos que les pueden servir. Líder, si tú eres un líder y tienes un amigo líder también, compártelo ahí que le puede servir. Dios te bendiga mucho. Ahí nos vemos ahí. Por ahí también te dejo las redes de Shamir, ¿no? Para que lo sigas, para que lo apoyes también. Le digan, ¿qué necesitas para las misiones? Ahí le ponemos algo para las misiones, ¿no? Recuerden, las palabras mías pueden fallar porque no soy perfecto. Las palabras de mis invitados pueden fallar porque no son perfectos. Pero la única palabra que no puede fallar, dinos cuál es, Shamir. La de nuestro Señor Jesucristo. Así que ponte a leerla y nos vemos en el siguiente viernes en un ratito con Efra. Gracias, Shamir. Dios les bendiga.